Muy bien, ya de nuevo con todos ustedes. Ya tenemos la invitada, es una dama. Hace unos días atrás estaba en un negocio acá en la avenida San Martín y hacía un rato que había recibido un mensaje de un amigo. O sea, le había mandado yo anteriormente por el tema de las fiestas y que nos habíamos acercado a 25 de mayo a hacerle una nota. Y justo me manda el flaco Moro, me manda un mensaje deseándome para el tema de las fiestas. Estoy en la veterinaria y entra la invitada de hoy. Y nunca la podíamos encontrar, ¿no? Porque realmente estábamos hablando ahora fuera del micrófono que ahora hacía un tiempo que no venía, pero viene seguido, pero se va enseguida también, ¿no? Que nos va a aplicar ahora. Alejandra Dusek, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días a toda la audiencia y a ustedes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Siempre venís para esta fecha, más o menos venís todos los años? Sí, todos los años. Todos los años. Sí, en Navidad estoy siempre acá. Además que en Navidad es mi cumpleaños también, así que ¿Ah, sí? pasamos toda la familia, sí, Bueno. el mismo día. Bueno, ya pasó, que nos compra muy feliz. Gracias, muchas gracias. Esperemos que la hayas pasado bien. Ale, ¿cuánto tiempo en Buenos Aires? 21 años más 21 o menos. años. Sí. Docente. Docente. ¿Capital? Sí, en Capital. ¿Cómo es eso de la docencia ahí en Buenos Aires? Lindo, atractivo. La escuela del Estado no tiene gran cantidad de números en las aulas, no supera los 22 alumnos, no supera. De hecho, los grados más chicos tienen mucho menos cantidad de alumnos porque bajo la natalidad hay grados de 10, 12 alumnos. Y bueno, nada, y hoy por hoy están peleando para que no se cierren grados, ¿no? ¿Qué grado está dando? Primero. Primero. Todo tranqui, sí, Sí. No hay... Sí, no, tranquilo. El único inconveniente que nos tuvimos que adaptar y a poder, con esto de la inclusión, a buscar dinámicas, cosas diferentes para poder estar con los chicos que tienen alguna discapacidad como autismo o algún retraso madurativo. Y bueno, son herramientas que uno tiene que ir buscando para poder llegar a todos, ¿no? ¿Todos esos chicos con dificultades tienen apoyo? Algunos sí, otros no. Si tienen obra social, algunos tienen, pero si no tienen obra social es muy difícil que tengan. Es difícil, ¿no? Sí. Claro, el Estado no se hace cargo de eso. No, y las obras sociales les pagan 2 días o 3 días, tampoco les pagan la jornada entera. Y a largo plazo también para... Y sí, también. Tardan mucho en pagar y el sueldo que tienen es muy poco, ¿no? Estamos hablando con Alejandra Duce. Bueno, pero primaria acá en Carlos Casares. Sí, hice primaria, di clases de primaria y de No, profesora. perdóname. ¿Y sí hice yo? Sí, primaria acá en estudié Carlos todo, Casares. Jardín 6, Tamborcito de Tacuarí. Estudié primaria en la escuela 8, Bernardino Rivadavia, secundario en Juan 23. Quise hacer la técnica, pero no me dejaron, así que bueno, hice Juan 23. Bueno, y después magisterio. Magisterio en el Instituto 80. En el Instituto 80. En el Instituto 80. ¿Y el primer trabajo? El primer trabajo en Ordoqui, Para era debutar. un primer grado, era así, 6 alumnos. Sí. Bueno, ¿y cómo era ese traslado? A Estamos dedo. hablando de 40 y pico kilómetros de acá, todo tierra. Había que levantarse bien temprano porque después de las 6 de la mañana dicen que no, ya los chacareros no viajaban, así que había que estar temprano en la bajada de la ruta del camino a Moctezuma para poder... si era Ordoqui, el camino Ordoqui. a Ordoqui. Perdón. Ahí enfrente Ahí en la ruta 5, claro, sí, en la bajada. Claro. Sí, estaba imaginando eso, pero me salió Moctezuma. Trabajé en Moctezuma también, pero mucho más tarde. ¿Cuánto tiempo en Ordoqui? Una semana. Una semana. Una semana y me agarré una angina. O sea, fue suplencia, fue una suplencia. Sí. Todo suplencia, hice acá en Carlos Casares. Así que sí, pero bien. ¿Y después? Porque ahí me estabas contando que tuviste en Centenario también. Sí, estuve en varias escuelas rurales, me encantaba ir a las escuelas rurales. Estuve en Centenario, que tenía 9 alumnos de distintos grados. 5 de los nenes eran hermanitos.
Y después, bueno, estuve también en Algarrobo, que eran 5 nenes. Y después, bueno, en IRCH, cuando estuve en IRCH, era un día que fui a comprar la revista de gráfico porque se había matado Di Palma y sabía que no tenía que agarrar trabajo porque tenía que acompañar a mi hermano que se iba a España y me olvidé. Así que bueno, lo tuvieron que llevar mis padres porque yo me tuve que ir a trabajar y no se podía renunciar. Claro, Hoy por hoy claro, tampoco, ¿no? Si claro. renunciás vas al fondo del listado o tenés alguna penalización. Así que sí, 3 días ¿Y nada más. titular en algún momento? Acá en Carlos Casares no. Nunca, No, nunca. titularicé recién este año allá en Buenos Aires y voy a tener el primer grado también en la escuela de la tarde. Eh, ¿Cuándo decidí irte a Buenos Aires? Decidirme, bueno, en un momento especial en que no me sentía muy bien y bueno, me fui para allá. Alejandra, bueno, así que unos cuantos años en la educación, y en la parte deportiva, ¿cómo te inclinas al deporte? ¿Vos hacías algún deporte acá en Casares antes? No, tenía a mi papá que me había hecho construir una moto de carrera con el Loco Taviani y además que, bueno, teníamos esa relación con Raúl porque lo llevábamos a las carreras de Bahía Blanca, Claro, de claro. Pigüé, de Cerri, Colonia Barón. Entonces, imagínate que siempre nos criamos con Con los ese, fierros. sí, y además en boxes, porque lo lindo que era de llevar al loco era que estábamos en los boxes. Tenemos que recordar que tu papá organizó muchas carreras en la Media Luna. Sí, bueno, yo eso recuerdo muy poquito porque era muy chiquita. Y que Sí, andaba con siempre Timoteo, Maruca, Sí, estaban todos sí. para poder construir la capilla. No sé si eran esas mismas, Sí, 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 creo pero que fue en esa época también, pero también creo que estuvo involucrado en el huracán, cuando hicieron la pista, y estuvo en la de San en la Esteban, de que me San Esteban acuerdo también. que con Larry y Guillermo Avancini y Cuello eran los tres que tenían más o menos nuestra edad, era un poco más grande, y ellos estaban pintando las gomas viste, para que no se Claro, vayan de claro, pista. claro. Entonces eran todos chicos jóvenes que tenían para trabajar, toda esta gente grande, porque de última ellos eran mucho mayores, papá y la gente que estaba en Reyero también estaba. Reyero, Tito Reyero, Sí, claro. sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo viene la invitación para participar en el turismo de carretera? ¿Vos con quién empezás? Bueno, yo empiezo con Roberto Mouras porque Roberto ese año era el año que en mejor condiciones tenían el auto de carrera, querían sí o sí lograr el campeonato y ya no tenían forma de quitarle pesos al auto porque ya tenían el límite. Entonces Roberto pensó que a través del acompañante podían sacarle unos buenos kilos. Y como a mí me veía dar vueltas en motos grandes siempre, agarró y me invitó a correr. ¿Él había tenido ya alguna chica corriendo con él? No, 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 nunca. yo corrí con él por primera vez. O Eh, sea, pero ya también había uno de los. después corrió él con dos chicas más de acá de Casares. Sí, sí. El iniciador de todo ese, del cambio, me parece que ¿fue Roberto o fue Satriano? No, ya Con había, un, no, con un, no. un nombre Con el petizo. tema de los kilos fue Roberto. Ah, Roberto. Roberto. Estaban corriendo en ese momento Graciela Niciesa, pero no por tema de kilos, sino porque como era sponsor, el padre de ella creo que era sponsor del auto de carrera, corría de acompañante. Y Roberto me busca a mí por el tema de los kilos, porque vio que yo era muy delgadita, y entonces, bueno, me paró afuera de mi casa y pidiéndome disculpas por lo que me iba a preguntar, me preguntó lo que pesaba y los años que tenía. Yo tenía 18 años y pesaba 38, 39 kilos. Entonces me dice, como tenía 18 años, me dijo que, bueno, que era por el auto de carrera y que iba a necesitar el permiso de mis padres. Cuando dijo del auto de carrera, creí que era para probar en ruta, como hacíamos una vuelta al Loco Taviani cuando probaban el regata, me subieron a mí
para ver cómo andaba con 40 kilos más. Entonces creí que era para eso. Pero cuando me dijo que el permiso de mis padres, ahí me di cuenta que era para correr. Y bueno, realmente yo no pude seguir hablando porque estaba súper emocionada. Bueno, pero y la familia, tu papá, tu mamá, ¿qué? Mi mamá no me creyó cuando le conté, no me creyó. No te voy a decir lo que me dijo, pero no me creyó. Y mi papá, justo cuando yo entré, no lo vi que llegaba. Entonces Roberto aprovechó y habló con él. Porque yo, como tenía que pedirle permiso a ellos, y él le dijo lo mismo, ¿Y el negro qué decía? que él no tenía ningún problema, pero que le tenía que pedir permiso a mamá. De hecho, no me podían decir que no, porque todos los mediodías que hubo TC, en casa no volaba una mosca, había que escuchar la radio, en la época que era solo radio, después en la época, en el 78 tuvimos el televisor, había que hacer pleno silencio cuando estaba el auto en pista. Así que si hacíamos silencio y después lo íbamos a buscar a Moura con el autobomba, Claro, acompañar todo eso, claro, no me podían decir que no. claro. Y bueno, por suerte dijeron que sí. ¿La primera carrera o te subiste en la primera carrera o antes en una tirada de esa que hacía el toro? No, papá le dijo para probar, dijo, no, dice, si andan las motos grandes, esas no necesita, dice Alejandra. Entonces, bueno, nada. ¿Cuándo fue el debut? El debut fue en Santa Teresita, en semipermanente, largando de parados. ¿Al lado, de a uno largaban o en pareja? ¿De a uno? ¿Sabes que no recuerdo? No recuerdo. Si eran, sí, era por tiempo, todo por tiempo, Entonces sí. no, de a uno. No, podían largar en pareja también. Sí. Bueno, ¿y cómo fue ese debut? No, fue fantástico. Yo tenía que estirar el cuello para ver para afuera porque Claro, las butacas eran, además nada que ver con las de ahora, ¿no? Era ese chapón vacío y me quedaba grande. duro. No, y me quedaban, los cinturones me quedaban, o sea, ajustaban todo, pero como el cinturón estaba adaptado a la butaca, claro, los cuerpos normales los llenaban, lo alcanzaban a atar. Yo quedaba media floja. Entonces, ¿Cómo fue el comentario de la primera vez que te subí, que Moura aparece con vos, con una acompañante nueva? bueno, fue muy. Lo que pasa es que cuando yo llego a Mouras, Mouras ya tenía un título claro. Claro, Imagínate que Gardel. había ganado esas 7 carreras con Smuller, después había estado con los 3 campeonatos, o sea, cuando yo llegué, ya Mouras tenía súper, súper famoso. Entonces fue toda una emoción para mí ni hablar, ¿no? Porque era un sueño cumplido que creí que una realidad muy lejana, ¿no? De cualquier adolescente de la época. Y, y no, fue loco para todos. Yo tenía a mis profesores, Beto, Menzi y Marcela, que estaban ahí en Santa Teresita. Entonces estaban, viste que antes presentaban los autos en la peatonal, viste, y iban al lado del auto de Moura y escucharon a unos flacos que decían, ¡fua! Moura corre con una mujer, debe ser un minón, decían, y estos se largaron a morir de risa porque sabían que yo era un palito, y bueno, y eso fue muy cómico. Como anécdota fue. Y después, cuando estaba en la casilla, me fue a conocer Mingo Castellano, Pincho, digo, que a mí ¿Cómo me era? llamó la atención porque yo digo, mi papá Claro, siempre claro. renegaba con Pincho Castellano, que era el rival terrible de Mouras, y había ido a la casilla a conocerme, era como que, viste, ahí nos muestra cómo era el automovilismo en aquella época, Y el periodismo también. y el respeto que se tenían. Alejandra, y el periodismo también, Sí, porque el periodismo fue el que granizó la rivalidad esa. Está bien, lo harían para vender, pero igual, en la pista no se perdonaban nada, no, ¿eh? no, en la pista no. Roberto, nada que ver el Roberto en pista con el Roberto que conocíamos acá en Carlos Casares, que todos sabemos que andaba muy despacio, nada que ver con el Opel naranja que ustedes por ahí veían, que no digo de quién Sí. era, pero él sí, él tenía un respeto, o sea, él manejaba despacio, en la ciudad manejaba despacio.
Eh, esa carrera, la única que corre con un acompañante liviano, ¿fue Roberto? Sí, ¿O en ese después, momento sí, en ese a la momento sí. siguiente? A la siguiente aparece Emilio Satriano con ese hombre muy diminuto y después, bueno, todos empiezan a querer bajar de peso con el acompañante, ¿no? Di Palma, creo que Di Palma padre, corrió con una de las hijas, me parece, Sí, con Andrea, con ¿no? Andrea, sí, sí, Ahí más o menos la época tuya. sí, sí. Bueno, y la Y Tito siguiente, del Conte también, con la hija. Tito del Conte con la Tito del hija. Conte con la hija, sí. Qué bárbaro, Y había ¿no? otra chica más, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, esas eran las que estaban corriendo en ese momento. De hecho, esa carrera a nosotros nos fue mal, no pudimos correr la final porque creo que se rompió el motor. Y la segunda fue después en Buenos Aires, que veníamos ganando la carrera y faltando una vuelta, eh, yo no sé si pierde adherencia a la horquilla y lo pasa a Minervino por eso, o él lo dejó pasar porque Minervino había dicho que era la última carrera que corría si no ganaba. La verdad que nunca le pregunté a Roberto. Pero en la tercera carrera, como eran varias de las mujeres que estábamos corriendo, pusieron un premio a mejor dama copiloto y ganamos en La Plata, en los hornos, y bueno, me entregaron el premio a mí. Así que muy contenta. Ale, en ese momento que estaba corriendo, con Dojo, No, Chevrolet, con el él Chevrolet, quería ganar el campeonato con con el azul. Chevrolet. El azul que tenía plasticor, el mismo idéntico al que se mata Sí, con sí, el 9, pero nada más que tenía yo reconozco el auto de frente porque tenía la publicidad de la ropa que hacía el gato Logioco. Acuarel, Acuarel. sí. Entonces, ese año solamente corrió con esa propaganda, esa publicidad en el parabrisas, en la parte del acompañante, ¿no? En la parte de abajo. Y por eso reconozco el auto cuando lo veo, ¿no? Después era prácticamente igual, tenía el príncipe, tenía todas esas publicidades que tenía siempre. Qué te gustaba más, el semipermanente o el autódromo? ¿Te No, daba lo me da lo mismo? mismo. Pero la adrenalina, No, la ¿dónde estaba más? adrenalina era terrible cuando en la largada. Era un genio largando. Sí o sí salía siempre. Bueno, que vos preguntabas si largaban de a dos. Para mí largaban de a dos porque teníamos un compañero al lado que creo que andaba, pero siempre salía Siempre adelante. salía adelante, Siempre ¿no? salía adelante. Bueno, ¿cuántas carreras con Moura? Seis. 6. Seis y tres podios. ¿Y 3 Dos podios? carreras ganadas, en la cual ganamos en Balcarce también, que fue la única carrera que ganó en Balcarce. Y después que ganan Balcarce, cuando volvíamos de la carrera, le dice a papá que la próxima correría con Germán, porque estaban molestando con el tema de los kilos y que querían poner lastre. Al que ganaba, ponerle lastre. Como siempre, ¿no? El turismo de carretera, las leyes cambiándolas a mitad de año para Claro, perjudicar como a pasó, Mouras, como hicieron exactamente. en más de un campeonato, bueno, esta era otra oportunidad más, ¿no? Y bueno, hicieron así, él ganó igual en Junín, y después corre, no sé si una más con Germán y corre dos más conmigo en 9 de julio y La Plata. La Plata y 9 de julio. Y ahí ya después yo dejó de correr porque estaba embarazada, así que después continuó con Germán. Pero vos después que incursionaste con otra, En el con, año 94, bueno, ese año Roberto, que venía campeón, queda tercero. Y cuando va a la fiesta de los campeones y eso, cuando regresa a Carlos Casares, me lleva la copa de acompañante de regalo, porque había sido la que más carrera había corrido, y me trae un regalo para mi hijo David, que había comprado en Mar del Plata, ¿no? Así que, bueno, lo tengo guardado a ese regalo. Y la copa también, lógico. la copa también. Sí, sí, sí. Este, bueno, Sí, te estaba me contando, el año 94, siento el rum rum que Rodi me iba a invitar para correr y llegó, no, que no iba a correr más. ya con el Había nene, corrida, ya tenías el sí, nene. ya tenía David,
Y digo, no, había corrido con Roberto Mouras, ya estaba, me había sacado el gusto, y había dicho que no. Pero me llama Rodi por teléfono y no le pude decir que no. El amor a los fierros fue más grande. Bueno, así que no le dije que no, corrí las últimas 5 con él. Me encantó estar en Supercar porque, bueno, Que sale ahí campeón. salimos campeón, pero aparte tuvimos la posibilidad de conocer a los Di Palma porque estaban, o sea, Rodi corrió con los más grandes que tenía el automovilismo en esa época. Estaba Di Palma, estaba Besone, Cocho López, Oltra, Papo Napolitano. Papo Napolitano, tenés razón. Así que imagínate, como era una categoría muy, los boxes eran muy sociables, vos podías tener acceso a estar con cualquiera de ellos, la verdad que fue fantástico. La experiencia fue divina y bueno, y en el Sonda fue cuando ganamos el campeonato con 3 ruedas, porque se le rompe la rueda y desde boxe le avisan que tenía que girar toda esa vuelta para poder ganar el campeonato, si no la ganaba Luis. Y bueno, y giró toda la vuelta con 3 ruedas y ganamos el campeonato. Exactamente. Ahí me estaban mandando recién un mensaje, Marcelo. Dice, si te acordás de un viaje que hicieron de Córdoba, acá, en la camioneta de Cano. Marcelo, ¿qué Marcelo? Marcelo Paniagua. Ah, puede ser. Te digo, ayer me contaba anécdotas de mi hijo Córdoba, que no me pero acordaba. en una que se suspende, me parece, con Moura. Córdoba era... ¿Puede ser? No, con Moura no tuve ningún... que se suspendiera. Se suspende por lluvia. No me acuerdo. Te digo la verdad, no me acuerdo. Bueno, seguro que ahora nos va a mandar de nuevo. Bueno, pero también, vos con Echegaray también lo tuviste. Claro, lo que sucede es que después... ¿Cuántas carreras con Rodi? Perdóname. Con Rodi hicimos 5 en el año 94, después corrimos en el 95, no me acuerdo si corrió todo el año, y después en el 96 ya corre muy pocas carreras y resulta que Carlos Vanrel lo invita a correr con el auto de autocrédito, esa que se hacía 2 pilotos por auto. En ese momento Carlos Vanrel estaba en equipo con Miguel Ángel Guerra, los autos estaban pintados iguales, entonces Guerra invita a Echegaray. Entonces ahí conozco a Echegaray. Y justamente ayer estuve en contacto con Andrés Vanrel, el hijo de Carlos, que Carlos falleció mirando una carrera de turismo carretera cuando ganaba Ortelli un campeonato, ¿no? Vanrel divino, ustedes creo que lo conocieron, sí, ¿no, Carlos? Sí, venía mucho porque era muy amigo de Roberto Mouras. Bueno, nada, así que tuve la posibilidad de correr con los dos ese día, y ahí conocí a Echegaray, que fue unos días después me llamó por teléfono para invitarme a correr en TC. En ese momento, ¿con qué corría el Toto? ¿Te lo digo despacito? Sí. Resulta que me llama a mi casa, mi mamá lo atiende, y entonces me dice que era el Toto. Entonces lo atiendo, que me dice, me invita a correr, y le digo que sí, todo bien. Cuando termino de cortar, me dice, pero ¿sabés con qué marca corre? No, le digo, con Ford. Y bueno, ya estaba, ya le había dicho que sí, ya está. Así que, y bueno, y esa primera carrera, mis padres no pueden viajar porque está grave mi tío, el hermano de papá, así que me fui sola. Me fui sola a La Plata y de ahí, bueno, me fui no sé si a La Plata o a Mercedes, no, a La Plata me parece. Y esa noche me fui a dormir a la casa de mi hermana y después de haber hecho las pruebas y eso, teníamos el auto 181. Y el hombre que acompañaba era de Goodyear y pesaba unos 90 y pico, 100 kilos. Entonces cuando me subieron a mí, bueno, vieron la diferencia y no me podían creer. Julio y Toto se miraron. ¿Ah, sí? Sí, no podían creer lo que se había bajado el tiempo por el peso, sí. Mirá vos, mirá la diferencia que había, sí, ¿no? Sí. En su momento, el acompañante, si volvemos muchos años atrás, el acompañante cumplía un rol fundamental, sí, en el coso.
Sí, el otro día estuve con Regan y me contaba, sí, campeonatos que ha logrado con otro acompañante que no me acuerdo cómo se llama, uno que corrió el auto de Mouras, que ganó, el tipo ganó gracias a él que le estuvo sosteniendo la manguerita que se había Claro, salido y claro, cosas así, o sea claro. que era súper importante. Además viajaban con la caja de herramientas arriba, Adentro. adentro del auto. Alejandra, Ellos, no yo, ¿eh? sí, 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 estamos hablando con Alejandra Ducet. Pero, ¿vos cumplías alguna función también? Cuando empecé a correr, bueno, cuando estaba con Roberto, me habían pedido que en la tercera sostuviera la palanca que saltaba. Y en caso de que el subiera de temperatura, tenía que agregarle aceite al tubo que estaba atrás, ¿no? Decía, de acero. Que creo que yo iba a dejar que se funda el auto. No, como es, a mí me costaba muchísimo prenderme los cinturones de seguridad, así que yo digo, si lo tengo que hacer, me muero. Y de hecho tenía el aceite en la puerta atado con un pedazo de trapo, ¿no? Pero por suerte no lo tuve que hacer nunca. Solamente esa función. Pero después con el Toto tenía que tomar parciales. Ajá, Entonces me marcaba claro. en la pista cuando salíamos en la vuelta, en los lugares que quería que parcializara, marcaba, me hacía la hoja a cuadriculados y ahí iba poniendo los parciales. Entonces me acuerdo que en Balcarce, yo en una recta me daba un tiempo más rápido y en otra, o sea, en la recta opuesta perdía, perdía, viste, Y velocidad. se, Y entonces estaba preocupada, yo algo estoy haciendo mal. Entonces me dijo, no, es el viento. A favor que del influía, viento, viste que claro, la Barrosa, claro. viste, al ser en montaña, de un lado lo ayudaba el Mirá viento y del vos, otro mirá lado vos, mirá vos. lo retrasaba, Ahí sí. no estaban Yo escribiendo casi la tiro por la ventana, ¿eh? Sí, sí, llegó este me va a retar. ahí no estaban diciendo recién que era San Lorenzo que se suspende por lluvia. Pero No, yo, y debo haber ido quizá, pero no no acompañarlo. acompañarlo, no Pues entonces acompañarlo. puede decir, yo me acuerdo que con Payagua hemos estado, pero si te soy sincera, le mando un saludo grande desde acá, pero no me acuerdo exactamente. Eh, de todo lo que estuviste en la butaca, en la parte derecha de la butaca, ¿te daba alguno, todos te dieron seguridad que vos decís, voy lo más tranquila, voy relajada, el Toro, Echegaray, Rodi? Por Mira, supuesto que te estoy haciendo mal una no, pregunta no, porque no, lo no, vas no, a... no, 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 no. Te comprometiendo, Lo ¿no? que pasa que subí realmente con personas que eran unos capos corriendo, eran muy buenos pilotos. Eran distintos, los tres eran Sí, distintos. sí, pero muy buenos pilotos, muy buenos pilotos, muy buenos pilotos. Yo, por ejemplo, admiro a Rodi de que categoría que agarra, categoría que le Que gana las anda, campeonato. que las anda. No, no, no. Ahora está últimamente se le comenté karting. Claro. Bueno, vos sabés que el otro día hablando con Gairo, Gairo cumple los años el 9 de noviembre, ¿no? Igual que Rodi. Y tiene, o sea, yo miraba los videos y tiene la característica de Rodi. El auto no funcionaba y lo hacía andar como podía, o sea, si se iba para un lado o para el otro, son estos tipos que llegan a la punta igual, aunque el auto no funcione. De hecho, Rodi lo quiso manejar un hombre que lo quería comprar y no lo podía llevar. Entonces me hizo acordar mucho todo el sistema de manejo de Gairó con lo de, a pesar de no haber corrido acompañante con Gairó, ¿no? De mirar sus carreras después de muchos años. Y yo digo, qué loco, ¿no? Del mismo día y distintos años, lógico, ¿no? Gairó mucho más viejo, que no me escuche. Eh, Era y de acá, la parte del de sur, Pigüé, de Pigüé. de Pigüé. Que ahí también se corría, en Pigüé está el Claro, autódromo. claro, y él ganó en TC 2000, creo. Sí, él corría con un Sierra, me parece, ¿no? Sí, ganó con TC 2000 Sí. y ganó campeonato y ganó, y fue subcampeón 3 años consecutivos. Y no corrió más porque no tenía sponsor y no él no le daba para ir a buscar sponsor. Una pena, Hoy en una día también pena. se necesita una Sí, fortuna para correr un pero este campeonato tipo nacional. hubiese sido uno de los Ah, grandes. sí. Uy, sí, totalmente. Alejandra y Roberto, prolijito. Sí, un señorito.
O sea, no era No, no, volantazo ni ahí, nada, no, nada, no, ¿no? no, no, no. No, aparte, los rebajes de ahí en la chicana, esa cosa, no, divino, divino. Y los pases cuando lo tenías al lado tuyo, que vos decías, bueno, Con ¿qué Roberto se no tuve ese sentía? ¿Qué se problema, porque sentía? con Roberto, cuando yo corrí con Roberto, le sacábamos mucha ventaja a los otros. Realmente tenía un auto para haber ganado el campeonato. Fue un año magnífico. Después, viste como todo, se te vienen dando las rachas malas, después lo del lastre, una cosa a la otra. Era un año para haber tenido el campeonato. ¿El equipo se preocupaba? Sí, por supuesto, cuando se rompía, por ejemplo. Sí, ¿no? Mira, entre nosotros, Pedersoli no me quería. Entonces, después, te digo la verdad, si se preocupaba o no, no sé. No tenía mucha afinidad conmigo. De hecho, me había prohibido subir al podio. ¿Pero Y, por qué? ¿A qué se debía eso? porque resulta que en una carrera de La Plata, a mí termina, viste que era semipermanente, viste que tanto los circuitos como los semipermanentes, el público inundaba la pista. Entonces, claro, toda la gente quería tocar el auto, querían llegar al auto. Entonces, ese día vino un primo mío y me dice, te llevo al podio, y me llevó al podio, y en eso viene, bueno, creo que llega Germán o no sé qué de los chicos al auto. Y bueno, y Pedersoli no le gustó que dejara el auto, Moura ya se lo había llevado hacía un rato, ¿no? Y entonces cuando llega a Balcarce, que habíamos ganado la serie y todo, se acercó a mí y me dijo eso. Y entonces yo estaba después con Ezequiel de la Serna, el hijo de Martín Mariano, y el hijo de Cerdá, de Jorge Cerdá, estaban ellos tres conmigo, y yo lloraba. Y me parece que otro nene que había era eh, el hijo de Vicuña. Claro, yo lloraba por lo que me había dicho, Claro. entonces ellos estaban ahí, viste, consolándome por la angustia que yo tenía. Bueno, y gana la carrera en Balcarce y Germán vino rápido a agarrar el auto y me mandó para el podio y me fui al podio. Lo más lindo que había, subir al podio. ¿A quién no le gusta? ¿Eh? Y ganando una carrera. Y Exactamente. esa carrera en el podio está Cocho López, que corría con el acompañante que tenía, era re flaquito, era nieto de una señora de acá de Carlos Casares. No sé Mira qué vos. apellido. Sí, a mí me vino a visitar en una oportunidad porque vino a ver a su abuela. Abuela o tía abuela, sí. Y el que salió tercero ese día fue Aventín. El Puma. Sí. Alejandra, estamos hablando, ¿cómo eran esas llegadas? Vos dijiste que habías hecho 3 podios, Ujú. ¿no? Pero dos ganadas. ¿Cómo era esa Ah, llegada a Carlos Casares? bueno, como viste que en la vida siempre se cambian las reglas, eh, ese año 1990, no sé quién estaría en el cuerpo de bomberos, pero dijeron que no iban a buscar más a Mouras con el autobomba. Bueno, nada. Entonces, ese día, bueno, nos saludaron todos ahí en la entrada, como siempre, y bueno, habremos entrado en la coupé Fuego, la GTA que tenía plateada. Pero la carrera siguiente nos fue a buscar Juan y García con todos mis amigos, mis compañeros de colegio. Tenía como una bugueta blanca, larga, y iba Juani manejando la bugueta, Jorge Molina de acompañante, y estaba Selva Carioli, Gerardo Burriel, bueno, que ahora están juntos, ¿no? Sí. Marilita Rodríguez, Hugo Pamio, Mercedes Iturbe, y me estoy olvidando de alguien más, me parece. Tengo la foto, por eso me acuerdo, ¿eh? No es que tenga Sí, tanta sí, sí, memoria. sí, sí, sí. La foto original la perdí porque la presté para hacer fotocopia y la perdí, pero tengo la fotocopia de la original, que me la había dado, que quiero agradecer, aunque no esté en vida, Juan Domingo Andano, y también otro que también me apoyaba muchísimo en aquel entonces era Juan Carlos Frascarelli. Claro. Los dos me proveían material y además siempre estaban en casa. Mirá vos, Antes de, aparte, Juan, perdóname, Juan en el oeste y Juan Carlos en Nueva claro, Imagen. los dos los tenía en la previa, antes de las carreras y después cuando venía de las carreras. Divinos los dos, divinos. Eh, Siempre estoy re agradecida porque hicieron todo por mí. Y Juan Carlos, de hecho, fue a varias carreras cuando corría con el Toto, fue a varias competencias.
con este hombre, con Chupito Morá. Ajá, con Chupito. Así que, no, Sí, re bien. ellos tenían programas de, inclusive cuando empieza el TC4000, ellos hacían las transmisiones. Chupito con Juan Carlos, Claro. Parera, no me acuerdo, Sí, pero sí, no sí. sé si en la de Franco, No, en la ellos de, realmente sí. Y tengo, es más, tengo fotos esos cuadraditos que había para la computadora. No, no, no. Los de la computadora antes del CD, ese sistema que había antes del CD, ¿te acordás? No sos tan joven. Te tenés que acordar. sí. Esos disquetes. En esos disquetes tengo fotos guardadas. Que tendría que algún día poder bajarlas, ¿no? Nosotros, claro, nosotros cuando hacíamos la revista con Julio, sacábamos con los disquetes, que los disquetes los debe tener Julio. Los Sí. debe tener. Lo tendríamos que buscar eso que hace del año 2000, hace 25 años, no hace mucho. Alejandra, bueno. Para todo esto, yo estas carreras, menos la primera con el Toto, en todas fui acompañada por mis padres y David, a todas las carreras. En las de Rodi, bueno, las de Rodi era fantástico porque era un ambiente, o sea, esa carpa que armábamos, venía el loco Luis a comer, venía Marco, Patricio, sí, se acercaban ellos, venían siempre. Y era fantástico. Y después, con las de Toto, ellos también venían, siempre me acompañaron. Después cuando corrí con Marcos Di Palma, armaban la carpa al lado de la casilla de Marcos. ¿Con Marco también corriste? Con Marcos ¿Cuántas corrí. corriste? Mira, fui a 6 carreras a correr como acompañante, no en todas corrí, pero 6 sé que fui, que me había llamado, ¿no? Marco, no me acuerdo si fue la primera carrera que corrí con él, que me manda un avión a Junín, porque no había forma de llegar a tiempo, era en Río Gallego. Entonces, ellos ya estaban allá, ¿eh? Sí, no, no, no. Entonces, la llama a mi mamá y mi mamá no le creyó, que era Marcos Di Palma. Y ya, mamá lo conocía, viste, por las carreras de Rodi, pero dice, decime la verdad o te corto. Le decía, che, ¿qué? ¿No te puedes llamar Marco Di Palma? Le decía Marco. Entonces, después, bueno, se casaba mi prima Gabriela, así que ellos no pudieron participar de la carrera. ¿Y tomaste el avión en Junín? Tenía que ir claro, fui al casamiento por civil y ahí mi papá me llevó a fondo a Junín y ellos mandaron un avión de la gobernación, que estaba en ese momento, era gobernador ¿En dónde? Néstor, en Río Gallego. Ajá. Entonces mandaron un avión de allá que volvía de Buenos Aires. Como acá no teníamos pista de aterrizaje asfaltada, lo bajaron a Junín, hacían que cargaban, o sea, cargaron combustible mientras me esperaban. Y ahí me esperaba Osvaldo Carpinela, que era un médico que venía acá, y me acompañaron al avión con papá. Y ahí me fui. Entonces, claro, como había corrido con Moura, estos tipos me dejaron ir de copiloto de avión. Yo tenía un sueño, no te das una idea, lo largo que se me hizo el viaje a pesar de que era re cortito. Claro, vos imagínate, no debo haber dormido en toda la noche después que Marco me llama, así que imagínate que el sol que te daba, viste, allá arriba en el avión, no, pero bueno, iba de copiloto de avión. ¿Cómo era y cómo fue esa experiencia Fantástica. en el habitáculo al lado de Bueno, esa Marco? carrera, pero vos sabés que esa era con Derby, así que no fue la primera, porque yo la primera que corro todavía no tenía Derby, Marcos. Estaba con el auto pintado amarillo y rojo de Don Roque, De las de las de las cosechadoras Don Roque, cosechadoras. que la primera fue en Balcarce, que tenía un auto para ganar o salir segundo, el Pato, gana la carrera el Pato Silva, y él lo toca en una salida de chicana, lo toca así, adrede, a la forma de él, y, y se rompe nuestro auto, se toca, o sea, toca la llanta, la rueda con el guardabarro, qué sé yo, y bueno, quedamos fuera de pista. Fue una lástima, porque era una carrera para podio. Alejandra, y por supuesto no hay diálogo, pero las puteadas, porque estoy seguro que No, Marco no. no se escucha nada. Lo que sí, Marco me dice, vas a vivenciar algo que no lo viste nunca. Claro, él no sabía que lo había vivenciado con Mouras, eso. La tribuna que se viene abajo
pasa. Cuando pasaba Marcos, exactamente como en la época de Mouras, que la tribuna se venía abajo. ¿Y se lo dijiste? No, no le dije. Eso fue cuando salíamos de boxes y bueno, realmente la pasión que había por Marcos en aquella época fue terrible. La gente, las banderas ¿viste? De Don Roque que había, no, estaban Sí, la gente se vendía muy bien, eufórica cuando se vendía muy bien. tenía carisma y además él, te digo, él terminaba la prueba y estaba la fila de chicos y adultos para firmarse remeras, ropas, de hecho se hizo un merchandise propio y Y él se todos prestaba. subían a la casilla de a uno y le firmaba a cada uno lo que llevaba, ¿no? Los póster, sí, las gorras. No, no. Hasta hoy en día, sí, No, pero es una persona muy horas, reconocida. horas en la casilla firmando estaba. No, yo quiero destacar que Luis Di Palma ha criado a sus hijos espectacularmente bien. Ya de hecho me acuerdo, él contaba que lo primero que hacía era, cuando querían meterse en el taller, era que lo limpiaran, que agarraran la escoba, que ordenaran, que barrieran, y bueno, de ahí en adelante ellos fueron aprendiendo el oficio, pero a través del orden, de la disciplina, a pesar de que lo vemos a Marcos que pareciera indisciplinado, tienen esa característica a todos ellos. De hecho, estuve en la carrera de La Plata con Josito, el nieto de Luis. No, todos tienen esa bajada, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí. Es un molde ya. No, Es un molde. sí. Son de Palma. Exactamente. Sí. Alejandra, bueno, ¿y cuándo ya pensás en que decir, bueno, voy a parar o cómo viene todo eso, de decir, bueno, hasta acá llegué? Bueno, eso yo corro después de correr con Toto había sido así, pará que no te conté lo más feo. Cuando Marcos Te voy a hacer una pregunta del Toto sí, también. cuando Marcos corre conmigo le pide permiso al Toto para llevarme. Toto no estaba corriendo porque no tenía dinero, entonces le dijo, pero cuando yo corra, Alejandra corre conmigo. Entonces corremos esa de Balcarce y la siguiente en La Plata se aparece el Toto. Yo estaba durmiendo y viene y me despierta Marco y dice, está el Toto. Nah, le digo, no me jodas. Sí, ese está el Toto. Nah, yo tenía una calentura, sabía que tenían un auto para estar arriba. Sí. Bueno, entonces el viernes, en las pruebas libres, Marcos tenía el 5 y Toto tenía el 16, y viste que prueban par impar. Entonces corro con Marcos, salgo a las pruebas libres con Marcos, me baja en la puerta de los boxes de Toto, me bajo y me subo al auto del Toto. Y era cómico porque uno era Chevrolet y otro era Ford, ¿viste? Pero bueno, estaba todo bien. Y entonces el viernes salí a las pruebas con los dos y el sábado ya Marcos llevó a una novia que tenía y hizo la clasificación con la novia y corrió la final con la novia, serie final. Y Marcos gana la carrera y Toto sale segundo. Así que sí, fue fantástico. Ahí llegan, ahí cerquita, no tuvieron No, peleando en la punta no, estuvimos ahí cerca, pero no peleando. Pero no, tenía un auto maravilloso. Satriano le había hecho un auto bien de punta, realmente. A Di Palma. A Di Palma. Claro. Y lo hacía Johnny. En ese momento. Johnny le hacía al Toto. Al Toto. Alejandra, en ese momento me parece que estaba con la hija de. Graciela Niciesa. ¿No? ¿Quién? Con la hija de Satriano. ¿Quién? Marcos. No, Marcos corrió con muchos acompañantes, pero en esa época estaba. Cuando le. Ah. Estaba. Que estaba de novio, decís estaba vos. de novio, que sí. Inclusive me parece que son papás de un nene. La verdad que perdí el hilo. En eso sí, seguro. No sé. Bueno, entonces esa carrera la corrí con Toto. Y después Toto deja de correr y sigo corriendo con Marcos, con alguna me llevaba y corría otra persona, o probábamos y después la final, por ejemplo, en Río Gallegos corrió Sergio Velázquez. ¿Saben quién es Sergio Velázquez? El que manejaba el Tango 01.
Ajá. y yo paraba en la casa de él. Bueno, ese domingo corrió Sergio Velázquez. Pero ¿y era un chico más o menos No, no, del pesaje tuyo, no? era como si fuera como Jorge Malatini, una cosa así. De hecho Ajá. estaba Jorge con nosotros. Bueno, yo paraba en esa casa, esa fue una anécdota re ¿Jorge linda también iba también. con ustedes? ¿O estaba No, muy, Jorge, Jorge no, estaba muy allegado Jorge a... estaba, claro, estaba prácticamente siempre con Marcos porque estaba con Tito del Conte, viste, que era por Finestone. Claro. Y bueno, en esa oportunidad, en la casa de Sergio Velázquez, yo paré ahí, me quedé una semana. eh, Esa noche, cuando tenían que regresar, que volvían en avión, era un avión para 6 pasajeros, para 6 o para 5, no me acuerdo bien. Pero entonces viene Marco y me dice, mira, Ale, si querés, te volvés con nosotros, pero si se cae el avión no nos paga el seguro. Dice, porque seríamos 7, dice, con vos. Dice, si vos no venís, somos 6, dice, si se cae nos paga el seguro. O sea, el problema era del seguro que si se caía el avión. De hecho, después se olvidaron de apretar no sé qué botón y le pasaron medio cerca a una torre de iglesia porque creían que estaba por él 2000 metros arriba y nada que ver. Pero bueno, no, el avión no se cayó, ¿viste? Hincharon, pero no se cayó. Así que yo me quedé y volví una semana más tarde. Y ahí estábamos todos juntos. Tengo una foto que estábamos todos en la casa de Sergio Velázquez, ¿no? Ajá. Volviendo al Toto Llegaray, en un momento, no sé si, porque corrió en el TC2000 también, Toto, eh, recuerdo que en una, no sé si era acá, creo que era en Buenos Aires, eh, corría con una fuego, y en un momento ¿El larga el Matafuego? matafuego. Ay, Toto lleva esa cruz de por vida que dice, hice un montón de méritos, pero solamente se acuerdan de Claro. mí por el Matafuego. Sí, él dice que fue en Río Cuarto En Río Cuarto. y nunca más había podido tener suerte en Río Cuarto, hasta que ese día que fue Juan Carlos Frascarelli a ese autódromo, me acuerdo, nosotros estábamos repelados de gente. Él se había peleado con el hermano, éramos poquitísimos, 5 éramos en el equipo. Y ganamos la carrera. Entonces, como que cortó la racha esa. Sí, dice que se le abrió el matafuego, entonces, que de hecho tenía toda la ropa Con con el espuma, polvo sí, del claro, matafuego, entonces por eso abre la puerta y lo y despide. lo despide. Sí. Ese fue el pretexto. Eso fue Eso lo fue que él dijo, ¿no? lo que él dice hasta ahora. Es un secreto que se lo llevará a la tumba. No vamos a saber nunca. Y sí, y sí. Ale, ya estamos terminando, hace una horita que estamos, Ah, 1 hora. nada más, Mm. nada más. Tenemos seguro que tenemos para mucho más. ¿Cuál fue la última? Con Urtubey. Con Con, un- Alejandro Urtubey en el equipo con el Flaco Traverso. con, Me perdí de correr con el Flaco con Traverso. Me qué, invitaron y no pude porque estaba en el equipo de Marcos. Alejandra, con qué, Urtubey, con qué? Chevrolet. Con Chevrolet. Chevrolet. O sea, el único que corriste con Ford fue con Echegaray. Con Echegaray, sí, con Echegaray. Y, Porque y, después corrí con Adamoli, con Rex, que tenía Chevrolet. Y corrí con José Luis Di Palma en Salta, con Chevrolet también. pero después le incursionó en el Torino, me parece, ¿no? Sí, pero José Luis. en esa Sí, oportunidad era una Chevy, una Chevy. la que tenía. Sí, 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 sí. ¿Esa la hacían ellos? ¿Siempre hicieron los coches ellos? ¿En los Di Palma? No lo sé. José Luis no sé quién era el que le preparaba. Porque yo caí de casualidad, o sea, se inauguraba Salta, fuimos con mis padres a conocer el autódromo y conocer Salta y Jujuy, que no conocíamos, pero yo me llevé el casco y el buzo por las dudas. Y bueno, nada. ¿Los tenés todavía el Sí, casco y el buzo también? Sí. sí, 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 sí. Sí, de hecho, tengo 3 buzos. El más lindo de todos fue el que me hizo Urtubey, que bueno, como tenía mucha guita, era de primera todo, en los hoteles de primera, era todo. Urtubey de Salta. Sí, Alejandro, el hermano del gobernador. Ellos eran 2 hermanos y él tiene 9 hijos. Ale, hay uno que es azul, ¿no? ¿Puede ser? Sí, el azul ese era el que corrí con Mouras, me lo había prestado Roberto. Yo no sabía su procedencia. Había entendido que era de
Albanese, porque creo que en una oportunidad Albanese corrió de acompañante con él, pero era abuso de correr en auto, no de moto. Rebobinemos un poquitito. Sí. Albanese... Albanese corredor de moto. No sé por qué tenía esa idea yo. La cuestión que el buzo no era de Albanese y el dueño me lo reclamó un día que me vio en una carrera y yo se lo mandé por encomienda, que el buzo era de Hugo Mazacane. Y te digo, yo se lo devolví un poquito más desteñido de cuando lo usó. Y creo, no quiero subestimarlo a Hugo, que tuvo más podios conmigo que con Hugo. Sí. A no ser que haya subido con Roberto Moura cuando era su acompañante. Sí, sí, sí. Vos sabés que hablando de Albanese... Qué soberbia, ¿no? Pero mirá cómo vengo rebobinando todo. Hablando de Albanese creo que le compra el coche a la Peña de Belló que corría el Loco Taviani. No sé si vos te acordás que él tenía un regata verde. Sí, que después lo pinta rojo Alberto Baldinelli porque dice que el verde era de mala suerte, hasta los cables verdes le arranca todo. Bueno, y lo pinta de rojo. Y el regata verde, yo recuerdo haberlo visto junto con Pirulo Bonome, que andábamos siempre cordero en el taller de Piquilla. Yo era fanática de él cuando corría en moto, sí. De él y de Bazán. Bueno, de Raúl Ottaviani, lógico, el primero, ¿no? Para mí. De aquello, sí, era Argentino Fontana, Caíto Maceira. Caíto. Bueno, yo a Caíto lo empiezo a tratar después de los 15 años. Mi mamá lo echó de mi casa porque me fue a buscar para andar en el parapente. No digas. Y a mí me gustaba todo eso, ¿viste? De hecho, hoy por hoy me sacó el gusto con Pali Gorosito, que me lleva a volar también en el paramotor que tiene. Pero bueno, sí, me fue a buscar, yo re contenta y no, lo sacó cagando. Así que me quedé con la gana. Sí anduve en la moto esta que tenía, esta moto de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llaman estas? Sidecar, sí. Lo sigue teniendo, me parece. Sí, seguro. No, un genio, Caíto un genio. Realmente. Bueno, Caíto, ¿te acordás? Spyware 500. Caíto era grosso. Y más, todavía sigue siendo de la categoría de Marcos Di Palma. Caíto le daba mucha bolilla a todos los chiquitos que iban a, yo lo recuerdo muy bien, ¿no? Él le daba mucha bolilla a toda la gente que se le acercaba a él. Caíto me preparó una moto para correr una moto 50 en categoría dama cuando había que juntar plata para Fernando Donay que se iba a Italia. Entonces corrimos acá en el Boca, no mire más Laura. No. Corrimos en el Boca, éramos 4, salí tercera, me faltaba mucha cancha. Me habían me hizo el pie, ¿viste? El chapón ese, lo tengo guardado. Sí, corrimos, yo re contenta. ¿Y sabés quién me sacó la foto? Mirá, no lo nombré y que lo sacó la foto porque era para su periódico, Vibono. Ajá, tengo la foto revista, claro, con la copa en la mano y a David en la espalda, ¿viste? Que lo llevaba a caballito. Sí, de esa carrera. Ale, bueno, después que dejas, te vuelven, pasó un tiempo. Después que dejo, bajan a los acompañantes. Me voy con el último tren. No digas. Sí. ¿Qué año fue eso? 2004. La última carrera fue en 2004. ¿Qué aducía la federación del tema de los acompañantes? ¿Qué decían? No, el tema fue que, mira, habían sucedido varios accidentes y bueno, eran que no querían cobrar 2 vidas. Para mí es un poco egoísta porque aquel que no tiene el dinero para poder correr en auto se saca las ganas de la butaca derecha. Está buenísimo. Está bueno. Tenés razón. Y vos que me decías con cuál me daba más miedo, me daba miedo transitar, me da miedo la ruta 5. Porque en un turismo de carretera íbamos todos para el mismo lado, jaula antivuelco, cinturón de seguridad que te agarran de 5 lados, casco, era otra cosa. En cambio en la ruta vos no sabés cuándo viene el palo, si el que viene de frente está mamado, drogado, si viene despierto, no sabés. Porque a veces uno puede ser precavido, pero el de adelante no sabe. No sabe lo que va a hacer. Y nosotros, Casares, yo tengo muchos amigos fallecidos en la ruta.
Ale, y aparte el estado de la ruta también, ¿no? Obvio, pero te quiero decir, hoy los autos tienen mucha velocidad y no tenemos rutas para esas velocidades. Otra cosa, en algún momento, ¿vos relojeabas a qué velocidad iban? No, yo lo que sé que hemos andado a 270 con Roberto. ¿Y No te das cuenta, cómo ¿eh? se ve? ¿Cómo se No, no ve? te das ¿Pero cuenta. se O ve sea, finita? ¿Se ve finita la ruta? sí, sí, sí. Yo creía que entraba un auto solo, la ruta. Pues se ve finita en serio, Y sí. en la llegada o en la curva, vos decís, ¿entra, no entra? No, mira, por ejemplo, a Rafaela, que el Toto me decía, es la más segura de todas, a Rafaela le guiñaba el ojo, porque entonces cuando salíamos de la chicana me quedaba del lado mío el paredón. Entonces, al guiñarle el ojo me quedaba más lejos, ¿viste? Y bueno, ellos decían que era el autódromo más seguro, pero para mí no. Y el que más me gustaba era la Barrosa, que decían que era el más peligroso de todos, ¿no? Y Sí, hubo muchos accidentes también en la Barrosa, sí. ¿no? Y bueno, pero y en Petrich y los feudos cobraron en Rafaela porque estaban puestos al revés. O sea, cuando Exactamente. giraron, antes giraban de una forma, por eso pusieron de esa forma, y después cuando giraban al revés nunca lo cambiaron y se cobró esas vidas, ¿no? Alejandra, ha sido un gustazo, pero terriblemente gustazo y realmente que nosotros siempre estamos recordando a Roberto, a todos los, a Rodi también, ¿no? Que estamos recordando siempre a toda esta gente. Nos agradó que haya estado con nosotros Bueno, y realmente contando todas estas cosas que nosotros no sabíamos, que a lo mejor te la puede contar Rodi, ¿no? El que sí, va manejando, pero no el que va de acompañante. Y sí. realmente te queremos agradecer infinitamente. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Y la verdad que lo de Moura sigue vivo, es increíble. Hay un montón de réplicas del auto del ¿Dónde estabas 9. vos ese día? ¿Te acordás Estaba, dónde? sí. Mira, no hay ninguna persona que haya estado escuchando la carrera que no se acuerde en este momento qué estuvo haciendo ese día. Todos Sí, nosotros sí, sí, tenemos en la sí, sí. memoria Sí, 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 tenés exactamente razón. quiénes estaban, qué es lo que hacíamos y qué es lo que Tenés hicimos razón. después post Tenés mortem. razón. Tenés razón. Yo me acuerdo como si fuera hoy, estaba comiendo en lo de mi tía Araceli, el Vasco me cambió de canal y puso que estaba corriendo el Fórmula 1, Senna, bueno, si no me acuerdo cuál era el piloto este, y después, bueno, vuelve a poner el turismo carretera, que ahí me entero que había fallecido Roberto. Le dejé el nene ahí y me fui a la casa de Inés, a acompañar a Inés. Y ya ahí me quedé toda la tarde con ella y con toda la gente que estaba, ¿no? Que la estaban acompañando. Terriblemente emotivo fue eso. Lo recuerdo, ¿qué es lo que vos decís? Tenés razón, no había ¿Mm? prestado atención, pero uno recuerda a lo Toda la- mejor lo que pasó el día anterior o el que pasó el día después, pero ese día lo Ujú. recordás muy bien. Yo Sí, también lo recuerdo es muy bien, increíble. ¿no? Se me Sí, viene sí, a la sí. memoria qué estaba haciendo ese día. Sí, seguro. Este, Bueno, chicos, te agradecemos de gracias. corazón, Ale. Bueno, no, gracias a ustedes. Por lo menos, Realmente. Y bueno, ya no van a pasar los años y vas a poder, poder mirar esta conversación linda que hemos tenido hoy, ¿bien? bueno, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Y Eh, saludo a toda la gente de Carlos Casas.